Perdón. ¿Qué pasa con todo esto? Dentro de la actividad o la etapa número 4 en la que nos encontramos ahora, y es precisamente charlar un poco sobre estos análisis narrativos y toda la conducta del lenguaje verbal y no verbal que vamos a identificar en los diferentes recursos audiovisuales que se encuentran en la guía. Para aquellas personas que nos acompañan, acabamos de iniciar, siéntanse libres en todo momento de abrir precisamente la cámara o también el micrófono al momento de tener preguntas, ¿vale? Entonces vamos a dar inicio. Para esta fase, para este CIPAS, perdón, lo que vamos a hacer es hablar un poco de este análisis narrativo, que es el tema que nos compete en esta etapa número 4, y al final vamos a dar la explicación de la guía número 4, ¿vale? ¿Qué es el análisis narrativo? ¿Alguien que quiera leer? ¿Alguien? ¿Alguien se anima? Uy, Buenos días, tutor. buenos días. El análisis narrativo es una metodología que estudia cómo las personas construyen significado a través de historias. Va más allá del contenido explícito para explorar la estructura, el contexto y la forma en que se relatan los hechos. Bien. Hasta ahí sabemos que un análisis narrativo necesita ser centrado en espacio y tiempo para poder analizar todo su contexto. ¿Qué pasa cuando analizamos narrativas del pasado? Si nosotros traemos información del pasado y la vemos con los ojos actuales, podemos caer en un error y se llama presentismo. ¿Qué pasa con el presentismo? Cuando hacemos un análisis narrativo, es importante tener un contexto específico, una época específica para evitar caer en el presentismo. Pero entonces, ¿qué sería el presentismo? Pues bien, cuando nosotros empezamos a hablar de las violencias, vamos a hablar un poco sobre la violencia de las mujeres que sufrieron al momento de no poder ejercer el derecho al voto en su momento. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver ese análisis, en la actualidad, pues se nos hace un poco horrorizante saber que la mujer no tenía el derecho de votar y que fue ganado a través de un proceso lleno de protestas, de huelgas, donde exigían sus derechos, ¿no? Donde tenían que trabajar a la par, pero no se les permitía el derecho al voto. Si nosotros traemos eso a este presente, ¿sí? A este 2026, pues para nosotros sería una violación de derechos. Empezaríamos a ver cómo se transgrede ciertos procesos que se han venido ganando. También empezamos a identificar cómo el género jugaba un papel importante en ese momento y cómo actualmente eso sería vulnerar a estas personas. Entonces acá, si lo traemos a esta época, pues ya sabemos que está poco acertado al momento histórico. Ahora, si nosotros empezamos a analizarlo en su momento, pues empezamos a ver la lógica argumentativa, no para justificar, se trata de entender. Bien, entonces, de eso se trata un análisis narrativo para evitar el presentismo. Nosotros ubicamos en el contexto y empezamos a identificar este marco que se manejaba en su momento y el por qué las mujeres no debían votar. Entonces ahí empezamos a identificar cómo el varón pasaba a ser el único proveedor en algunos casos, cómo el varón tomaba decisiones dentro de su sistema familiar y demás, y ahí empezamos a entender por qué la mujer no empezaba a tener voto, no podía prestar su voz y optar por el voto. Eso sería entender. Ahora, si nosotros empezamos a justificar, es diferente. Para poder hacer un análisis narrativo, se trata de entender todo este contexto histórico y la época en la que nos estamos moviendo. Que está bien o mal, no es el punto, no está dentro de las categorías que nosotros queremos investigar. Es más, entender el proceso sin justificar. Entonces, es importante tener esta diferenciación. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Quedó claro lo que sería presentismo? ¿Vamos bien? Sí. Listo. Entonces, volvamos acá. Cuando empezamos a hacer este análisis narrativo, nuevamente, necesitamos situarnos en un contexto. No es lo mismo, vamos a hablar
del territorio colombiano, no es lo mismo cómo se comportan las personas de la costa Caribe a cómo se comportaría una persona, por ejemplo, de Boyacá, en términos culturales. Entonces, entender estas dinámicas van arraigadas mucho hacia el territorio. Si dentro del territorio no se maneja igual, es el equivalente a cómo se comporta la población colombiana y otro país. Bien, entonces acá empezamos a ver estos comparativos. Por eso es importante entender el contexto. Para poder ver también la estructura, necesitamos centrarnos en cómo funcionan las jerarquías sociales dentro de estos contextos. Bien, y también a su vez empezar a entender cómo se relatan los hechos. Precisamente este enfoque lo que nos permite es centrarnos en el cómo, no el qué, sino el cómo se está contando la historia. Y acá es donde empezamos a ver diferentes relatos, centrándonos un poco más en el conflicto armado, y podemos colocar como ejemplo al presidente Álvaro Uribe en su momento, cuando empezó a dar discursos que cambian totalmente su narrativa previa. Y esto es un caso muy particular dentro de las ciencias sociales y humanas cuando empezamos a revisar este tipo de análisis. Cómo empezó a contar también la postura, ¿no? Cómo también dentro del conflicto armado empezamos a ver solamente la palabra guerrilla dentro de todo lo que encontramos dentro de la literatura. Y guerrilla no solamente estaba las FARC, recordemos que históricamente han habido diferentes grupos armados en Colombia. Entonces acá cuando empezamos a leer la narrativa y este cómo, solamente hacemos énfasis en un grupo, pero han habido varios. Y ahí es donde tenemos que empezar a, a desglosar, identificar y contextualizar, ¿sí? Dentro de estas estructuras. Ahora, ¿cómo funcionaría el contenido y el contexto? ¿Sí? Se analiza la arquitectura del relato. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí, al momento de revisar ese cómo me lo está contando, también me permite identificar qué tipo de persona es, de qué me está hablando, ¿sí? De qué estrato socioeconómico, si se quiere hablar en un contexto un poco más colombiano, si hace parte de la zona rural, si hace parte de la zona, del casco urbano, y empezamos a entender todas estas experiencias dentro de unas realidades construidas. No es lo mismo la vivencia de la violencia que se generó dentro de las zonas rurales, dentro del norte del país, a cómo se vivió la violencia dentro de las ciudades. Eso es importante entender también toda la parte de este contexto, por eso ahí lo resaltamos tanto. ¿Qué aplicaciones prácticas? ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? ¿Hola? ¿Alguien? ¿Siguen ahí? ¿No? ¿La leo? O más allá de leerla, se las voy a explicar. Entonces, nosotros sabemos que para poder entender estos contextos, nosotros tenemos que hacer parte de alguna ciencia social y humana para poder comprender toda esta información. Ojo, esto no quiere decir que las demás disciplinas o carreras no lo puedan realizar, pero digamos que las que estamos más cercanas, dado nuestro enfoque y nuestra formación, pues se nos hace mucho más sencillo, ¿sí? Hacer todo este análisis cuantitativo y cualitativo de la información dentro de estos marcos narrativos. Entonces, entendiendo siempre que un análisis narrativo es complejo y por eso hay diferentes formas o no diferentes formas, sino cómo construir este análisis. Esto es a grosso modo, ya lo vamos a detallar más adelante. Hasta el momento, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Hola, hola. ¿Siguen ahí? Bueno, yo calculo que sí. Cuando estamos hablando del lenguaje no verbal, el cuerpo habla primero. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no solamente tenemos el lenguaje de el fonético, ¿sí? Sino también empezamos a expresar a partir de
nuestro rostro, ¿sí? El contacto visual que podemos tener y todos los gestos que vamos a implementar este tipo de lenguaje. ¿Esto es 100% exacto? No, pero me ayuda a tener una visibilidad de lo que está ocurriendo, porque es importante el lenguaje no verbal dentro de la comunicación. Dentro de la guía, nosotros tenemos también un conjunto de recursos audiovisuales que tenemos que analizar. Como psicólogos, hace parte de nuestra tarea revisar toda esta comunicación del lenguaje no verbal. ¿Eso qué quiere decir? Las posturas, las expresiones faciales, el contacto visual que nosotros tenemos transmiten emocionalidad, actitudes y estados internos de las palabras que a veces se ocultan. Cuando lo vemos desde un enfoque psicodinámico, es más enriquecedor, perdón, lo que no se dice a lo que se dice. ¿Por qué? Porque la omisión trae consigo un conjunto de información que también es necesario analizar. Bien, y eso lo vamos a ver ahorita cuando estemos hablando un poco sobre el lenguaje en general. Perdón. Entonces, toda la parte de las miradas, los gestos, cuando nosotros asentamos la cabeza, cuando nosotros fruncimos el ceño, y demás gestos que podamos realizar con nuestro cuerpo, pues nos da un indicio, ¿no? Entonces, las emociones, como bien se sabe, son de carácter fisiológico y a su vez también tiene un componente no verbal, ¿sí? Tenemos gesticulación, tenemos altas temperaturas en diferentes partes del rostro y cuerpo, cuando se siente miedo y demás. Entonces, son expresiones que son necesarias y es la que se pueden evidenciar con las emociones. Bien, el contacto visual juega un papel relevante dentro de los relatos, ¿sí? Cuando se genera énfasis o cuando se genera incomodidad. Hay personas que también, por eso les decía, que no es del todo cierto este lenguaje no verbal, es decir, no es que sea especulativo, solamente que cada caso es particular. Hay personas que por su historia de aprendizaje, el visualizar al otro, en especial personas que han sido vulneradas o muchas mujeres que son víctimas de violencia de género y demás, claramente ver a un varón a los ojos se le dificulta en ocasiones por toda su historia de aprendizaje de violencia y cómo pudo haber obtenido violencia física, emocional y demás, que no le permite sostener la mirada hacia X o Y persona. Doy como ejemplo el varón, pero puede ser cualquier persona porque se puede generalizar la conducta. Entonces, esta parte también es importante y no es que no funcione solamente, que es importante también entender, valga la redundancia, su historia de aprendizaje de quien estamos evaluando. Por eso, la conducta no verbal tiene que ir acompañado de una entrevista, tiene que ir acompañado de un conjunto de información que me permita también corroborar y hacer triangulación, ¿sí? Hagan de cuenta que con solo el lenguaje no verbal extraemos un todo, extraemos un fragmento de alguna narración que alguna persona me pueda hacer de forma verbal, ¿sí? Por eso lo traigo a colación, pero solamente es un fragmento, no es un todo. En cuanto a la postura y los gestos, también implica mucho. En cuanto a lo que se quiere decir, más allá de hacerlo con las palabras. Cuando aquí juega la postura un papel importante cuando estamos hablando de recursos humanos y se está haciendo entrevistas. Cuando los candidatos, por ejemplo, cruzan los brazos, no sé si logran verme, cruzan los brazos, cruzan las piernas, están más hacia atrás, ¿sí? No me permite tener una postura un poco más fluida, erguida, un poco más cómoda o relajada. Eso también cuenta mucho la persona de cómo se está sintiendo durante la entrevista, si está de acuerdo o no. Ojo, muchos muchos gestos, muchos movimientos que hace una persona en ocasiones no concuerda con lo que piensa, ¿sí? A eso se le llama disonancia, disonancia cognitiva. Lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo no concuerda. Puede ser pensamiento, pensamiento o pensamiento, acción. ¿Qué pasa? Que muchas veces la persona puede estar así
como en una posición donde no quiere realmente estar abierta al diálogo, donde la gesticulación está mirando hacia abajo y demás, pero cuando tú le preguntas, responde de forma asertiva lo que está diciendo. ¿Y eso qué quiere decir? Que en este caso la persona estaba dispuesta a escuchar, a estar dentro de la conversación, solamente que en su historia de aprendizaje, para esta persona era mucho más sencillo estar así para poder enfocar su atención. Por eso les digo, esto solamente es un fragmento de toda una comunicación y un análisis que nosotros vamos a hacer. Aquí lo traigo a colación, por lo que les digo, lo que vamos a ver dentro del material audiovisual propuesto para esta etapa número 4. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, profe. Sí, Listo. señor. Listo. Perdón si tomo algo. Se me seca un poco la garganta. Dame un segundo. Listo. Cuando estamos en ya la parte lingüística, ¿sí? Nosotros tenemos un pequeño apartado. Y digo pequeño como para resumir, porque también hay más componentes. Vamos a hablar de la paralingüística. ¿Qué sería entonces la paralingüística? Acá todo lo que viene en cuanto al tono de la voz. El tono de la voz, el volumen, la velocidad, la entonación transmiten emociones, actitudes que no solamente pueden ser expresadas en sí mismas dentro de un mensaje, sino puede cambiar realmente todo el significado de la conversación. Entonces, ¿cómo sería el tono y la intención? E intención, ¿cómo sería? Alguien que lo lea. ¿Alguien lo puede leer? No, ninguno. Va, no pasa nada. Bueno, tenemos el tono e intención. Ya sabemos que dentro de lo no verbal, la gesticulación trae consigo una respuesta fisiológica que se ve topográficamente en el rostro, y nosotros empezamos a ver toda la parte de la emocionalidad también con el tono de la voz. Una voz que empieza a ser como alegre, triste, irónica, ¿sí? También nos da a nosotros información de lo que está ocurriendo. No es lo mismo que yo les cuente un hecho con una voz un poco más despacio, con un tono un poco más suave, que yo les esté hablando así como muy enérgico, muy arriba, ¿no? Como bienvenidos, ¿cómo están? Y la sonrisa, que sería parte del lenguaje no verbal, pues la va acompañando mucho, ¿no? A esta emoción que estaría la alegría. Entonces, el tono y la entonación también lo que me permite es ver qué emociones podemos identificar dentro de la persona. Ojo, esta parte del tono de la voz juega el mismo papel que lo no verbal. Hay personas que tras su historia de aprendizaje, tras un tema fisiológico y demás, algo que ya es ajeno o que no fue entrenada previamente o que no se tuvo un proceso de estimulación dentro del lenguaje, nosotros, perdón, empezamos a entender que puede ser una persona que sea muy extrovertida y demás, pero no concuerda con la emoción que puede estar sintiendo. ¿M? Pasa mucho en las depresiones atípicas. Entonces, como que en el común le dicen como no, es que está escudando y demás, pero pues nosotros sabemos que este fragmento puede ser relevante para un análisis clínico, por ejemplo. Entonces, nosotros cuando estamos hablando de la velocidad del habla, nosotros también ahí podemos identificar ciertas emociones, como qué tan ansiosa puede estar esta persona, ¿no? El ritmo, que si es muy acelerada, si nosotros tenemos un tono un poco más lento, más tranquilo, más pausado, pues empezamos a ver entonces ese proceso reflexivo que podamos identificar dentro de la persona, como esa escucha activa y posible respuesta. También podemos identificar más cosas, pero estos son los ejemplos que podemos tener acá. ¿Qué pasa con el volumen? Puede expresar autoridad o enojo en ocasiones cuando tenemos un tono muy arriba, donde realmente las palabras son muy tangentes, muy secas, tienen un tono fuerte en cuanto al volumen,
Y empezamos a ver también una persona, pues una emocionalidad ahí va muy acompañada a la ira. Como hay personas que pueden tener un tono un poco más bajo, que me permite entender que puede ser una persona un poco más introvertida, una persona que puede ser mucho más sencilla al momento de expresar cierta información, timidez, ¿sí? Alguna tristeza profunda. Entonces el volumen también juega un papel importante ahí. Ahora, ¿qué pasa con las pausas? Los silencios también me dicen más o no más, me dan información similar o diferente o acompaña a lo que la persona me puede estar expresando. ¿Por qué? Porque estas palabras o estas pausas pueden identificarse como un proceso de incomodidad, ¿sí? Un proceso de reflexión, o también puede ser un momento para replantear la narrativa que nosotros estamos haciendo. A su vez, estas pausas también lo que me permite es como recalcular, o puede ser que esté teniendo un flashback, o puede ser que esté intentando recordar algo que pasó en su momento. Entonces, por eso les digo que esta parte de la paralingüística lo que me está permitiendo es obtener información de un fragmento, no es un todo. Por eso va muy acompañado frente a las entrevistas y dentro de una persona cuando está generando estas narraciones. Entonces, tenemos persona que empieza a tener un relato, ese relato tiene que estar contextualizado, tiene que estar situado, debemos ser muy conscientes de no caer en el presentismo, tenemos que tener en cuenta todo el lenguaje no verbal y tenemos que tener en cuenta toda la parte de paralingüística, que es todo lo que acabo de mencionar. Estos son puntos claves para empezar a entender todo lo que sería un relato. Y ese sería el análisis por encima, claro está, hay que investigar. Estas son como la apertura y la invitación de que sigamos investigando dentro de cómo hacer estos análisis narrativos. Si bien aquellas personas que están en el diplomado, recuerden que nosotros tenemos la webconferencia, creo que fue ayer, ¿no? ¿9? Creo que fue ayer 9. La webconferencia, de igual forma, les estaré compartiendo el enlace para aquellas personas que asistieron, pues me alegra mucho, y las que no, les enviaré claramente el enlace por los diferentes canales. Hasta el momento, ¿vamos bien? Sí, señor. Listo. ¿Qué pasa con la comunicación humana? La comunicación humana es algo integrado, ¿sí? En lo que les decía, entre lo verbal y lo no verbal. Trabajar en conjunto para construir también un significado. Ese significado es el análisis que nosotros vamos a realizar dentro de este proceso. ¿M? Entonces, acá es lo que nosotros podemos ver si es congruente todo lo que se está expresando, si es congruente con el contexto, si es congruente con las evidencias encontradas. ¿M? Y acá es donde nosotros empezamos a triangular información. Por ejemplo, yo soy una persona soy X persona que vivió parte del conflicto armado, ¿sí? Yo fui desplazado, ahora me encuentro dentro de otro territorio. Listo, entonces, sé que me desplacé, sé que viví violencia. ¿Qué características debería tener esta persona si fui vulnerada desde muy joven? ¿Cómo sería, por ejemplo, su tono de voz? Y esta persona a su vez vio matar a su familia. Entonces, ¿cómo creen que podría sonar su tono de voz si nosotros preguntamos cómo se encuentra o si nos habla un poco sobre su familia? Sería un tono de voz como No apagado. escucho, perdón. ¿Podrías hablar un poco más fuerte? Sería como un tono de voz triste, apagado. Ujú. ¿Cómo crees que sería su postura si está así y está hablando? Tú le preguntas con su familia, ¿qué crees que cambie dentro de su postura? Se No sé, acongojaría. Ujú. Pero lo no ten- verbal, ¿dónde estaría? ¿Cómo colocaría su postura? La mayoría de veces lo hacen inclinando los hombros hacia adelante o agachando la cabeza. Podría ser una, sí, 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 sí.
podría estar de esta posición, baja la cabeza, el tono de voz, ¿creen que sería más rápido o más pausado? Pausado. Muy posiblemente sea una persona muy pausada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay alguna persona aquí de Bogotá? ¿No es cierto? Todos son de costa. Tengo casi todas las personas de la zona Caribe. Quería preguntar, ¿pasa que se suben a los diferentes tipos de transporte contando historias para pedir dinero? ¿Les ha pasado? ¿En el transporte público les ha pasado? No, señor, en el municipio donde yo vivo no hay transporte como tal, bus, y los intermunicipales muchas veces no lo permiten. Listo. Pero digamos, va, entonces en un autobús, no, en alguna plaza, alguna persona que te esté contando alguna historia triste, ¿te ha pasado? ¿O para solicitar Sí, dinero? claro, cuando vienen las personas desplazadas, claro que sí. Listo. ¿Cómo sabes que sí son desplazados? La mayoría de veces, pues vienen como con algo que les da la alcaldía municipal, que los identifica como desplazados, aquí pues en la alcaldía de mi municipio. Ok, Y pues tenemos una siempre etiqueta tienen bien. como heridas y esas cuestiones. Ok, entonces ahí Eh, ya empezamos. Ajá, continúa. Algunas veces vienen, pues más que todo, son etnias raizales como indígenas o el acento, ya uno sabe que no son de aquí y pues al estar en otro municipio bastante lejos de donde son, hay un desplazamiento. Puede que no sea forzoso o puede que no sea a raíz de la violencia, pero es un desplazamiento. Mm, Y siguen siendo personas vulnerables. Yo le preguntaba, digamos que ahí hay unos factores o unas características que me permiten evidenciar que sea una persona que sí hace parte de un pueblo que ha sido desplazado. Yo me refería más como a aquellas personas que se suben a los autobuses, cuentan una historia triste, pero que no hay emocionalidad en la tonalidad, que su postura se mantiene con incluso con una sonrisa, y hablan lo mal que les ha pasado. Y cuando uno va a explorar muchos de esos casos, son personas que simplemente inventan la historia para obtener dinero de las diferentes personas que están dentro del sistema público de transporte. Ojo, no quiere decir que no le pase a varias personas que han sido desplazadas y pidan dinero. Pero cuando tú empiezas a escuchar el relato que no concuerda, ¿m? Les cuento, por ejemplo, un caso. Una vez una persona se sube al sistema de transporte y dice que tiene VIH. Y él hablaba mucho sobre el SIDA y cómo necesitaba un tratamiento, mostraba una receta médica y cómo necesitaba juntar dinero para la medicación. Cuando dice el nombre del medicamento, para aquellas personas que no saben, yo trabajo con lo que es VIH y HSH dentro de un conjunto de un marco de masculinidades, que es todo el proceso de mi tesis doctoral. Cuando tú escuchas el nombre del medicamento, no concuerdan con los esquemas actuales o esquemas pasados que hayan consumido la población que actualmente tiene VIH. Esta persona tampoco sabía la diferencia entre VIH y SIDA. Automáticamente lo que hice fue como, esta persona no es congruente ni con la medicación ni con su discurso. Ahora, tampoco estoy seguro, en teoría, de que la información que me esté brindando no sea cierta, pero de que sí estoy seguro de que el medicamento que estaba solicitando no concordaba con la patología que decía tener. Entonces, ese análisis fue lo que me permitió identificar como esta persona, o hay varias opciones, claro, o está confundida, no sabe su proceso, o realmente simplemente está haciendo está pidiendo dinero para X o Y cosa.
Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a analizar todas las narrativas, empezamos a tener escucha activa, empezamos a entender todo un proceso, un contexto, perdón, para poder saber si era cierto o no. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro el ejemplo? Sí, señor. Listo. Ahora vamos con las preguntas estratégicas que hacen parte también de una entrevista o las que nosotros también vamos a empezar a formular para esta etapa número 4. Alguien que por favor lea qué sería una pregunta estratégica. Las preguntas estratégicas son herramientas deliberadamente diseñadas para obtener información específica o dirigir la conversación hacia un objetivo concreto. Son precisas, enfocadas y orientadas a la acción. Listo. ¿Cuáles serían estas características principales? Es el cuadradito. Son directas, enfocadas a hechos, muy concretos. Es una pregunta muy directa, ¿sí? Permite también a su vez este tipo de preguntas llevar el objetivo de nuestra entrevista, mantener ese foco y obtener la información que nosotros estamos buscando. Entonces, las preguntas estratégicas se construyen a partir de la información que me están brindando y a su vez también cuál es la información que deseamos obtener. ¿Mm? Entonces, facilitan toda esta información relevante y específica que necesitamos, que son necesarias dentro de un contexto, podría ser dentro de la terapia, podría ser en una investigación, podría ser en toda la parte de los recursos humanos, cuando estamos haciendo periodismo, cuando nosotros queremos hacer algo muy concreto que tiene un objetivo fundamental y que la información que esta persona me va a dar permite tener claridad de lo que estoy investigando. ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora vámonos con qué sería una pregunta reflexiva. Nosotros sabemos que una pregunta reflexiva lo que nos permite es fomentar esta autoconciencia, ¿no? Es una pregunta un poco más dirigida hacia la introspección de la persona, ¿no? Como ese evaluar interno que pueda hacer y a su vez precisamente permite identificar diferentes perspectivas que esta persona pueda llegar a relatar, ¿no? Acá no se obtienen tantos datos concretos como pasaría en las estratégicas, sino aquí lo que nosotros queremos es precisamente obtener un poco más de pensamiento, un poco más de sentimiento y de las acciones que pueda tener esta persona. ¿Mm? Lo que me permite es evaluar es otro tipo de conductas. Si bien en la primera, que son preguntas estratégicas, quiero llegar a un objetivo y el preguntar qué hacía después de, lo que pasó antes de, qué estaba haciendo durante, ¿sí? Entonces, estas preguntas ya sé que necesito. No, pues yo necesito saber en las estratégicas eh, dónde estaba eh, X persona cuando estalló la bomba. ¿Mm? Entonces, ¿usted qué estaba haciendo antes de las 10:40? La bomba estalló a las 10:50. ¿Qué estaba haciendo entre las 10 y las 10:40? ¿Dónde estaba? ¿Mm? ¿Qué estaba haciendo? Porque es mi principal sospechoso. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Ujú. ¿Qué estaba o dónde se encontraba después de las 10:40? ¿Qué hizo después de que estallara la bomba? ¿Mm? Me permite tener, ¿por qué? Porque mi principal objetivo es saber dentro del sospechoso si es o no es el responsable del estallido de la bomba. Ahora, cuando estamos en un proceso de autorreflexión y estamos con el mismo ejemplo, ¿qué preguntas se les ocurren que harían? Está en la pantalla directamente. Podrían preguntarle, por ejemplo, a esta persona que es un posible
delincuente que estalló la bomba, una persona X que puso la bomba, ¿no? Entonces el principal sospechoso dentro de este ejemplo. Eh, ¿Cómo le hizo sentir qué sintió cuando estalló la bomba? ¿Qué opina de estas personas que trágicamente murieron? ¿Qué pasó? ¿Mm? ¿Qué cree que pudo haber hecho diferente estas personas que se encontraban ahí? ¿Por qué cree que ocurrió? Entonces le hace pensar desde un punto reflexivo. Entonces, ¿qué le hizo sentir? Si la persona dice no, pues, y lo responde de una forma un poco más fría, no, pues, sí, qué triste, ¿no? Estalló. Pero es que usted hacía parte de ese proceso. ¿No sintió realmente miedo? ¿No sintió que pudo haber sido usted ahí? ¿O no sintió que dolor, empatizó con esta situación dentro de su pueblo? Entonces, acá es donde empezamos a ver si esta pregunta reflexiva extrae información dentro de un proceso emocional. Ojo, nuevamente, estos son fragmentos que nosotros vamos a ir sacando para poder hacer un análisis completo. Por eso, estas preguntas, ahora, si una pregunta te responde, una persona, perdón, de este ejemplo, te responde un poco más frío, digámoslo así, o poco cálido, como, no, pues qué embarrada que haya explotado, ¿no? Ya, ¿le duele a esta persona? No sabemos. ¿Puede estar en shock? Posiblemente, porque estuvo ahí. ¿Que hace parte de un principal sospechoso? Pasa. Incluso hay, en las noticias hay un caso muy particular de una bomba que colocaron en el centro comercial andino hace un par de años y los principales sospechosos eran un par de universitarios que tenían cables en su mochila, en su maleta. ¿Y por qué fueron principales sospechosos? No, porque eran estudiantes de X universidad y llevaban cables en su mochila. Pues resulta que al hacer todo el proceso investigativo y demás, se dieron cuenta que eran estudiantes que estaban en ese momento, pero que eran estudiantes de ingeniería electrónica. No tenían nada que ver con este proceso. Entonces, cuando empezaron a hacer todas estas preguntas, ¿dónde cree que se pararían? ¿En preguntas estratégicas o en preguntas reflexivas? En pregunta Pregunta reflexiva. estratégica. ¿Por qué? Pues yo digo pregunta estratégica, pues por lo que se está investigando, pues, o sea, indagando a las personas. Bien, sí, yo me iría también más por las estratégicas, porque necesito saber qué hizo antes, qué hizo durante, qué hizo después, ¿m? Para poder extraer información más allá de lo reflexivo. Por lo mismo, estas personas estudiaron en el escenario y si son víctimas, como el resto de personas, pues muy posiblemente también van a estar en un estado de shock, ¿no? ¿Qué persona estaría cómoda respondiendo algo tan reflexivo cuando su contexto, y empezamos a ver su análisis, su contexto pues fue vulnerado, fue víctima de violencia, tenía miedo, posiblemente se encuentra en shock? ¿Vamos bien? ¿Cómo en diferentes casos funciona el tipo de pregunta? Sí, señor. Listo. Ahora vámonos con el tipo de pregunta que suelen tener problemas al momento de responder la guía. Y son las preguntas circulares. ¿M? Lo que me permite una pregunta circular son interacciones entre las personas. Una pregunta circular me permite revelar patrones que muestran cómo las acciones de las personas afectan o son afectadas a otros. Entonces, una pregunta reflexiva lo que busca es entender relaciones. ¿M? Si X persona, ¿a quién creen que le harían las preguntas o cómo creen que le harían una pregunta? ¿A quién creen que le harían una pregunta circular? Si le hago, volviendo al ejemplo de estas personas que fueron víctimas también de este proceso, pero estaban en investigación. Yo le quiero hacer una pregunta circular. Eran dos personas. ¿Qué preguntas harían?
está en la pantalla. Le preguntarían a la otra víctima, o en este caso el sospechoso, pues, ¿qué suelen hacer, no? Entre compañeros. ¿Qué hacen después de clase? ¿Qué suelen hacer después de clase? ¿Sí me hago entender? Acá lo que pregunta es que cómo se están relacionando estas personas. La Empecemos. relación que hay entre los dos, Ujú, independientemente de O lo que sea, haya digamos, pasado en la pregunta, en el exterior. exacto, porque lo que me interesa es una relación. ¿Cómo es la relación? Y esto se apoya mucho en toda la parte de un enfoque sistémico, porque me interesa saber cómo se está relacionando con otras personas que también entienden cómo funciona este contexto y si hacen parte de la responsabilidad, si permiten ver si el conflicto como un fenómeno del sistema y no como una responsabilidad de un individuo. ¿M? Es decir, cómo funcionan estas relaciones dentro de este contexto sin decir, oiga, es su culpa, sino, bueno, cómo se están relacionando estas personas dentro de la comunidad, en este caso estamos en el ejemplo de la noticia, X y Y, cómo se están relacionando para generar a sí mismo nuevas perspectivas. Entonces, si tengo X y Y, yo les haría la misma pregunta tanto a X y a Y y empezaría a contrastar información. Bueno, si me está diciendo que suelen hacer con su compañero después de clases, no en el momento, si ven la pregunta, ¿qué solían hacer con su compañero? ¿Qué hacían antes? No antes del atentado, sino ¿qué suelen hacer después de clase? No, pues nosotros vamos a hablar o nosotros vamos a jugar videojuegos o nosotros vamos a estudiar, lo que fuese. Le preguntan a X, le preguntan a Y, comparan información y empezamos a entender un poco sobre qué está pasando aquí. Y si hacen parte realmente de todo esto que habían publicitado dentro de las noticias como principales sospechosos, que en últimas, pues la noticia se viene abajo. Pueden googlearle, es súper interesante analizar este tipo de noticias dentro de nuestro territorio colombiano. Lo más irónico dentro de todo lo que son los medios de comunicación es que hay muchas noticias que le dan mucha relevancia frente a lo especulativo, frente al amarillismo, pero cuando sale el relato oficial y está todo encajado, esta noticia pierde importancia y se queda solamente en el sensacionalismo y amarillismo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver qué tipo de preguntas analicemos, por ejemplo, los presentadores o reporteros, el tipo de preguntas que empiezan a hacer, ¿no? Si realmente le están enfocando a entender toda esta narrativa o solamente buscan ser un poco más especulativos para poder subir rating. Entonces, acá es donde nosotros empezamos a hacer análisis. ¿Vamos viendo cómo va funcionando también el tema de las preguntas? Sí, señor. Listo. Entonces, nosotros tenemos un modelo circular narrativo, que es el de Sarakov. Aquí solamente es un modelo que les quiero presentar. No quiere decir que este es el modelo que tienen que hacer, ¿no? Pero se me hizo relevante, dada la temática que tenemos frente a la solución de conflictos y también cómo deben diseñar toda la parte de la etapa 4, unas posibles intervenciones, que ya lo vamos a explicar en la guía 4. Bien, entonces nosotros sabemos que tenemos una resolución creativa de conflictos a partir de la construcción de nuevas narrativas compartidas. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de este modelo, al igual que no buscamos en las preguntas circulares un individuo como culpable, empezamos a ver todas las narrativas y cómo cada uno jugó un papel importante, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo estas personas empiezan a determinar las soluciones en lugar de, de buscar soluciones externas, sino que estas personas empiezan a dialogar, empiezan a hacerse cargo de las acciones que pueden ejecutar dentro del territorio y empiezan ellas mismas a modificar conducta y a ser propositivas
y para poder cambiar X o Y fenómeno o problemática que se tenga, ¿sí? Entonces, empezamos a hacer un proceso de introspección donde cada persona identifica y se responsabiliza. Luego, esto facilita el proceso de generar un aprendizaje. A su vez se asume o se desearía, ¿sí? Que el resultado final sea que se mejore la comunicación, no solamente parte del conflicto, sino que la comunicación es clave para poder llegar e intentar integrar estas narrativas dentro del sistema y a su vez buscar una solución. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer, uno, hacer un proceso de introspección, que cada persona desee participar, desee asumir su rol dentro del proceso y revisar en qué parte se puede hacer responsable de su conducta. Luego empezamos a ver cómo si el aprendizaje o no fue significativo y a su vez empezar a integrarlo dentro de las narrativas. El solamente acá, en entender, el hacerse cargo de su conducta, facilita también el aprendizaje y a su vez también esta integración dentro de este análisis, lo que me permite es poder generar una lluvia de ideas, por ejemplo, para una posible solución de un conflicto, lo que me permite también es comprender estas dinámicas dentro de las relaciones que se sostienen y a su vez transformar. ¿Mm? El entender la conducta de una persona permite también identificar si quiere o no quiere cambiar. Pero el ser consciente de la conducta, lo que me va a permitir es la toma de decisiones de cambiar o no cambiar. ¿Mm? Así va más o menos funcionando el modelo circular narrativo de Sarakov. ¿Quiere decir que es el único? No, hay un montón. Pero pues se me hizo prudente entender este. Ahora, ¿qué pasa para concluir esta parte? ¿Ya cuánto llevamos? No los estoy viendo. La comunicación. Vamos concluyendo. Nosotros sabemos que un análisis narrativo trae consigo lenguaje no verbal, trae toda la parte de la lingüística y las diferentes preguntas que me permiten conectar y formar todo este análisis, ¿bien? De la persona. Sabemos que el lenguaje no verbal podemos extraer información de forma fragmentada. Entonces, hagan de cuenta que es una torta de pastel, ¿sí? De estos gráficos torta de pastel, y cada una le va apuntando un porcentaje. Profe, pero ¿qué tanto porcentaje debe tener o qué tanto peso debe tener cada una de estas formas de la comunicación para poder realizar un análisis ya dentro de las narraciones o dentro de los recursos audiovisuales que se presentan en la guía? Pues acá es donde tenemos que ver qué tanto peso se tiene. Si nosotros tenemos unas lecturas, pues claramente el lenguaje no verbal muy posiblemente no va a estar detallado dentro de algún informe, ni el tono de la voz, pero que sí estaría en un análisis narrativo. Cuando nosotros lo empezamos a leer, el tipo de palabras que está implementando, empezamos a saber, ok, esta jerga puede ser de este lugar, entonces ahí ya empezamos a sacar un contexto. Cuando nosotros empezamos a leer y empezamos a entender cómo la mayúscula sostenida significa un grito, cuando empezamos a entender los signos de puntuación dentro de estas narrativas, pues también me van dando emocionalidad. Entonces, vamos leyendo y vamos entendiendo. Bien, eso cuando es algo escrito. Cuando estamos en algo más audiovisual o nosotros estamos haciendo una entrevista, pues empezamos a ver todos estos componentes. ¿Claros? ¿Claros hasta el momento? Bien. Sí, señor. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Me queda una duda sobre las preguntas reflexivas. Sí, señora. Una de las preguntas podría ser, eh, ¿qué crees tú que motivó a la persona que colocó esta granada para afectar a las otras? Puede ser una pregunta. ¿Qué crees tú? Otra vez, ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú que motivó a la persona que colocó la granada para hacerle daño a otras personas?
Pero ¿qué emoción me estarías colocando ahí? O sea, queremos identificar lo que yo pienso frente a cómo explotó una granada. Pero la reflexión que quieres que yo tenga, ¿cuál sería? ¿Qué emoción quieres que yo dé? O sea, tú me estás Culpabilidad investigando. ¿Culpa? y culpa. Pero para eso hay que tener la historia de aprendizaje, porque puede ser una persona que no sienta culpa y faltan relevantes clínicos. Yo preguntaría, ¿qué crees? ¿Qué pensó? No, ¿qué piensas que? ¿Cómo fue? ¿Qué piensas que? ¿Qué crees tú que motivó a esta persona Ujú. a colocar la granada? Y si preguntas, eh, ¿te motivaría, algo así como te motivaría a colocar una granada a ti, más allá de qué piensas del otro? Porque cuando me preguntas del otro es mucho más sencillo evadir emocionalidad. Si no, pues esta persona puede estar motivada. Cuando preguntas en la calle, una pregunta es como, bueno, ¿y por qué crees que ocurre? Entonces la persona dice, no, pues capaz es un terrorista, es un loco, es X o Y, ¿sí? Que suelen ser ese tipo de respuestas que dan las personas en la calle. Y sí, hay una emoción, hay de asombro, pero esta persona no hizo un proceso de reflexión. Yo le preguntaría ahí como, ¿tú serías motivado a colocar una granada? ¿O qué te motivaría a colocar a ti una granada en este espacio? O O sí, sería directamente, no en tercera persona. sí, yo no la colocaría sobre qué piensas que esta persona hizo, porque yo ahí colocaría como, o sea, no veo la reflexión, ¿sí me hago entender? Yo Ok. sí daría emoción, como de asombro, dando el ejemplo de lo que pasa en noticias, ¿no? Cuando ves que pasa eso y paran a las personas y les hacen la pregunta, esta persona dice cualquier cosa y hay una emoción, sí, pero no le permitió reflexionar. Muchas veces fue automático. Entonces yo creería que para formular esta pregunta reflexiva se la haría de forma directa y antes de hacer la pregunta le diría, bueno, si este fuese tu caso, ¿a ti qué te motivaría a colocar una granada? A ella te hace pensar, como, eh, no creo porque dentro de mis valores, estar formado de esta forma no me permite lastimar al otro. O por el contrario, puede decir, ya estoy cansado de las personas, lo que quiero, sí, o sea, lo haría, porque es que ya estoy cansado de tanto ruido, tanta gente, todo el tiempo se están quejando, yo coloco la bomba ahí, chao. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ahí ya me Sí, permitió a señor, mí claro. reflexionar frente a lo que yo haría. ¿Quedó claro? Claro, sí, señor. Listo, sí, Gracias. señora. Con gusto. ¿Alguien más? Nos vamos entonces con la guía, ¿les parece bien? Sí, señor. Y aprendizaje. ¿La logran ver ahí? Sí, sí se ve. Listo. Entonces vamos. Cerramos entonces ya la parte del CIPAS frente a la primera parte del CIPAS, perdón, frente a todo lo que es el análisis dentro de las narrativas, dentro de un material audiovisual de alguna persona, dentro de lo verbal y no verbal. Y ahora nos vamos con la explicación de lo que es la etapa número 4, que es la que corresponde para estas fechas. Entonces, nosotros sabemos que es una actividad de tipo colaborativa, sabemos que tiene un valor de 125 puntos, inició el 7 de abril y culmina el 12 de mayo. Sabemos que es grupal, sabemos la cantidad de puntos máximos a obtener y nosotros empezamos a tener acá una descripción detallada de la actividad, ¿cierto? ¿Qué propone? Pues primero es proponer unos recursos de afrontamiento dentro de un enfoque psicosocial al sufrimiento de las violencias mediadas por una evaluación de eventos que nosotros vamos a empezar a evaluar frente a un enfoque narrativo. ¿En qué consiste esta actividad? Pues el estudiante debe proponer recursos de afrontamiento psicosociales para el sufrimiento causado por la violencia.
mediante un análisis de eventos psicosociales traumáticos desde un enfoque narrativo. ¿Qué nosotros hacemos? Sabemos que hay un enfoque narrativo, sabemos que tenemos que proponer recursos de afrontamiento hacia recursos de afrontamiento hacia una población que fue vulnerada y empezamos a hacer todo este proceso. Se divide en dos etapas, una parte individual y otra colectiva, como ya lo hemos venido haciendo a lo largo de todo este diplomado, y empezamos a ver y a orientar todo lo que son las fortalezas de aprendizaje y dentro de este enfoque narrativo para poder identificar los contextos de violencia. ¿Qué tenemos que hacer en la primera etapa? El estudiante, ¿qué tiene que hacer? ¿Quién lo lee? El estudiante debe aproximarse al enfoque narrativo y al análisis de relatos, siguiendo una serie de pasos metodológicos que incluyen la visualización de videos relacionados con los impactos psicosociales de la violencia en Colombia y la lectura del artículo de Michael White sobre trauma y terapia narrativa. El estudiante deberá identificar emergentes psicosociales en los relatos, analizar el discurso y reflexionar sobre los recursos de afrontamiento y resiliencia presentes en las historias seleccionadas. Listo. Con base a lo que vimos en el CIPAS, ¿qué te tocaría hacer? O alguno que esté acá. O alguno, alguna que esté acá quiera responder. ¿Qué crees que te tocaría hacer? Nosotros ya vimos que sería un análisis narrativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Profe, Como vamos a ver, Perdón, habla. una a la vez. Señora, ¿quién? sino que yo como no estoy en este curso, ya solamente van a hablar sobre la guía, Sí, señora. Sí, sí, señora. entonces me puedo retirar, ¿verdad? Por supuesto, sí. No olvides colocar tu asistencia, por favor. Ah, ok, vale, muchas Ahí gracias. dentro del sistema, con gusto. Ahora sí, te escucho. Creo que era María, ¿cierto? La que estaba hablando. Como no los veo, Sí, estoy señor. acá. Ah, listo. Eh, eh, Analizando los videos que veremos, serían las pausas, el tono de voz y el, el gesto que realicen las personas. Tal cual. Sí, señora. Entonces nosotros sabemos que tenemos que ver un conjunto de videos de material audiovisual que están dentro de la guía que ha pasado en Colombia y a su vez hay una lectura de Michael sobre el trauma y la terapia narrativa. Esto que es lo que me permite entender un poco y contextualizar y a su vez tener material extra para identificar qué cosa, emergentes psicosociales en los relatos. ¿Se acuerdan qué es un emergente psicosocial? Por allá cuando lo vimos en la web número 2. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí les dejo para que investiguen. Yo les dije que se encontraba en la web número 2. Lo dio nuestra directora Diana, ese tema. Así que pueden revisarlo en la mensajería interna del curso o también en el mail. También lo pueden encontrar en nuestro chat grupal de Teams para que vayamos nuevamente repasando estos conceptos que también nos van a preguntar en la sustentación. Bien, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues identificar emergentes psicosociales dentro de los relatos, analizamos el discurso a partir de lo que las personas empiezan a informarnos, empezamos a identificar lo que es el lenguaje verbal, no verbal y todo lo que pasa dentro de un análisis dentro de las narrativas y a su vez, ¿qué vamos a generar? Pues una reflexión. ¿Sobre qué? Pues recursos de afrontamiento y la resiliencia que presentan en la historia que hayan seleccionado. Recuerden que hay diferente material audiovisual. Profe, ¿tenemos que hacer todos los videos? No, elijan uno. Cada estudiante sí debe elegir uno y hacer
su respectivo análisis. ¿Por qué? Porque es una parte de carácter individual y por ende cada uno tiene que colocar su análisis. Ahora, ¿qué pasa en la grupal? Pues ya vamos para allá. ¿Quién sigue? Por favor, alguien ¿quién más que siga leyendo? La importancia de esta actividad radica en que proporciona al estudiante una comprensión profunda de cómo las víctimas de violencia en contextos como el colombiano pueden interpretar y superar las experiencias traumáticas. A través del análisis de relatos, el estudiante podrá identificar recursos de afrontamiento y resiliencia que son fundamentales para la recuperación psicosocial de las víctimas. Esta actividad está estrechamente alineada con el perfil de egreso del estudiante unadista. Promueve habilidades de análisis crítico, reflexión ética y compromiso con la realidad sociopolítica, herramientas Necesarias para necesarias intervenir. para intervenir efectivamente en procesos de recuperación de contextos de violencia. ¿Eso qué te quiere decir? O alguna de que esté aquí. Esa es la continuación para mí es la continuación de la photovoice que hicimos en la etapa pasada. ¿Por qué? Porque está informándonos de cómo debemos investigar cómo las personas que sufrieron la violencia anteriormente están surgiendo o cómo afrontaron esa situación para avanzar. Bien, entonces acá lo que necesitamos es identificar los recursos de afrontamiento que hace parte también de estos discursos que las personas me han dicho, ¿sí? Entonces, ¿qué sería un recurso de afrontamiento? Cómo esta persona empezó a entender qué era lo que estaba pasando. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del modelo hace un rato de Sarakov? Que precisamente ser consciente de su conducta. Al ser consciente de su conducta podemos identificar si hay recursos de afrontamiento o no, porque empieza a ser un poco más consciente de qué habilidades tengo, qué recursos tengo para poder generar esta recuperación que me están solicitando. Si lo tenemos, lo colocamos. Si no lo identifican, coloquen que no estaba y propónganlo. Entonces, nosotros sabemos que en la fase colaborativa, el estudiante trabajará junto a sus compañeros y compañeras para reflexionar y desarrollar ¿qué parte? Pues una propuesta de entrevista basada en un análisis de relatos seleccionados. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos diferentes relatos y nosotros tenemos que seleccionar un conjunto de preguntas, ¿cierto? Estas preguntas, pues precisamente lo que me permiten es realizar este análisis. El grupo deberá generar ¿qué tipo de preguntas? Circulares, reflexivas y estratégicas, para poder abordar el sufrimiento y la resiliencia de las víctimas. Entonces, acá es donde empezamos a ver cuando empezamos a necesitar emocionalidad, cuando empezamos a identificar la resiliencia de las víctimas, ¿qué hizo después? Eso sería una pregunta estratégica, garantizando un enfoque ético. Cuando hablamos de un enfoque ético, quiere decir que la pregunta no me puede causar revictimización a la persona. Escojan bien las palabras, por eso se pide una justificación. La justificación también tiene que ir sustentada con teoría, ¿bien? Uno no justifica porque yo creo, yo pienso, no. Investiguemos porque es importante las palabras que estamos implementando al momento de hacer este tipo de preguntas. ¿Qué objetivo tiene esta pregunta? ¿Mm? Entonces, la justificación que también me van a solicitar, pues tiene que estar sustentada en teoría. Entonces acá, y el proactivo de la superación de la víctima. Listo. Eso hace parte de las preguntas que nosotros vamos a empezar a evidenciar. ¿Qué nos están pidiendo? Pues evalúe cuáles son los recursos de afrontamiento, cuál es la resiliencia que tienen las personas, todo bajo un marco ético.
Entonces, ¿esto qué tiene que hacer? Pues fomenta la colaboración en intercambio de ideas. Profe, nosotros tenemos que hacer preguntas por cada uno de los videos seleccionados. Sí, sí, así es. Lo que potencia el aprendizaje colectivo, la construcción del conocimiento y demás. Entonces, finalmente, en la etapa de propuesta del abordaje psicosocial, el grupo analizará el caso Pequeñas Voces. Ya como grupo, ¿qué caso van a empezar a analizar? Todos como grupo, Pequeñas Voces. Y deberá proponer estrategias psicosociales para apoyar las comunidades afectadas. Entonces, ¿qué estrategias vamos a generar? Entonces, acá estas estrategias, por favor, no solamente hagan talleres, intenten hacer parte de la realidad. Cuando estamos ya en el mundo profesional y ya empezamos a ejecutar proyectos, un taller por sí mismo, pues no va a cambiar muchas cosas en algunas personas, muchas conductas. ¿Qué hay que hacer? Pues nosotros tenemos que empezar a evaluar qué vamos a proponer dentro de esta comunidad para generar cambio dentro de las comunidades. No solamente un taller, se los pongo así. Si un taller me modificara todas las conductas, pues a punta de talleres, pues ya todo el mundo estaría bien, ¿no? Pasa mucho con el tema de la fotovoz, cuando les daba el ejemplo de la caja de cigarrillos. Si las personas ven que el cigarrillo causa cáncer en diferentes partes del cuerpo y te está mostrando una foto, en teoría las personas dejarían de fumar. Pero eso quiere decir que una sola imagen por sí sola no me hace cambio. Pasa lo mismo con los talleres. Un taller sí me permite identificar, sí me permite ser psicoeducado. Un taller sí me permite en algunas ocasiones modificar conducta. Ahora, ¿es el 100%? No. Entonces, acá es donde nosotros empezamos a promover estrategias. Entonces, ¿qué estrategias? Pues bueno, eso dependerá de cómo lo vayan a discutir como grupo. Entonces, este ejercicio refuerza la importancia de aplicar conocimientos adquiridos en situaciones reales. ¿Por qué dice que son situaciones reales? Porque pues son, si se dan cuenta dentro de los videos, realmente son relatos de víctimas que hacen parte del conflicto armado. Entonces, estas estrategias tienen que ser concretas y ajustadas a las necesidades de la población. Vuelve y juega. No me pueden colocar que van a hacer todo un programa para darles víveres a estas personas. ¿Por qué? Porque sí, las personas necesitarían comida. Sí, por ejemplo, ¿no? Las personas necesitarían comida, vestimenta y demás. Pero si no hay la plata, pues no se está ajustando a la realidad que está viviendo el territorio. Para eso es importante analizar el territorio y empezar a identificar con qué se cuenta, con qué recursos se cuenta y cómo también nosotros empezamos a ejecutar. ¿Mm? Entonces, también nosotros tenemos que tener en cuenta las normativas que hacen parte acá. Deme un segundo que no alcanzo a leer. Tenemos que tomar en cuenta las normativas y enfoques diferenciales en los diseños de estas estrategias. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros, pues es importante que entendamos cómo funciona nuestro territorio. Bien, hasta el momento vamos claros. Sí, señor. Listo. En resumen, esta actividad permite al estudiante desarrollar una comprensión integral y aplicada de los enfoques narrativos, lo que nosotros ya explicamos en este CIPAS, y a la vez refuerce la capacidad de análisis crítico, que era lo que les decía. ¿Un taller por sí solo va a cambiar conducta? Muy posiblemente no. Hay que combinar. Nosotros vamos a hacer un programa de un comedor comunitario. Listo. O sea, hay la plata, contamos con los recursos, tenemos proveedores. ¿Tenemos mano de obra? No. Ok, pero hay plata. No. Listo, entonces, ¿cómo lo vamos a gestionar? ¿Qué sí podemos hacer? No, pues una campaña de donación de alimentos no perecederos.
Eso sí lo podríamos generar, porque se iría del voz a voz y para que sea el voz a voz, ¿qué necesitamos? Lo básico. Cada vez que ustedes me hagan un taller, cada vez que ustedes hagan una convocatoria, piénsenlo en lo básico. Ustedes son la persona que va por la calle y ¿qué necesitamos para informarnos? Pues necesitamos una pieza publicitaria, podemos colocarlo en redes, necesitamos la invitación. Ese es el primer paso, la invitación. ¿Y qué otro paso necesitamos? Pues un espacio físico. Esto como dando ejemplos. ¿Tienen que hacerlo de esta forma? No, no, porque cada territorio maneja sus dinámicas diferentes y cada uno de ustedes conoce su territorio, que hacía parte de la exploración en la etapa número 2. Entonces, si ven cómo cada una de estas etapas va conectada, entonces ya sabemos identificar X o Y problemática dentro de nuestro territorio. Eso fue etapa 2 y etapa 1. Ya luego en la etapa 3 empezamos a ver todas estas dinámicas para poder encontrar recursos de afrontamiento, las necesidades que había y empezamos a hacer procesos reflexivos. Que eso ya lo acabamos de hacer en la etapa 2. En la etapa 3, perdón. Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo la etapa número 4? Pues precisamente que empecemos a hacer o a diseñar planes de intervención que permitan modificar conducta o permita ayudar a aquella población que ha sido parte del conflicto armado desde un enfoque un poco más real, ¿no? ¿Vamos bien hasta el momento? Entonces, nosotros sabemos que necesitamos hacer en la parte psicosocial toda la capacidad de análisis crítica frente a un proceso colaborativo y a su vez tenemos que diseñar estrategias psicosociales pertinentes, nuevamente que se ajusten al territorio, que sean realistas y que no vulnere derechos. La actividad contribuye al perfil integral del estudiante unadista, vuelve y juega, ya sabemos cuál es nuestro perfil para poder salir como egresados y el compromiso social que tenemos dentro de nuestras comunidades, que hacen parte de un contexto de violencia. Para el desarrollo de esta actividad, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a ver el material audiovisual y empezar a leer todo lo que nos presentan acá. Deben seguir los siguientes pasos. Nosotros tenemos que desarrollar en la etapa 4 escenarios de abordaje contexto de los enfoques narrativos. Entonces, el primer paso corresponde a un ejercicio independiente y lo que son pasos 2, 3 y 4 a una actividad colaborativa. ¿Quién quiere leer los independientes? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Nadie? Bueno, nosotros sabemos que tenemos que hacer un análisis de los relatos, ¿cierto? Que logra un camino reflexivo, significativo en los abordajes terapéuticos. En el caso de Colombia, es importante reconocer sus aportes desde un marco de diversos contextos de nuestra realidad sociopolítica. En este sentido, nuestra narrativa permitirá que la tarea consista en acercarnos a desarrollar a nivel conceptual y realizar diversas perspectivas que pueden ser aplicables desde un análisis. Bien, entonces, ¿qué tienen que hacer? El estudiante tiene que familiarizarse con los videos que tenemos. Paso 1, ver videos. Permite que hacer el análisis con un enfoque narrativo, perdón, frente al impacto psicosocial de la violencia en Colombia. Se trata de los siguientes videos, ya sabemos cómo funcionan y de dónde son propuestos. Las lecturas claves que nos están solicitando son las que aparecen ahí en pantalla y a su vez, ¿qué tenemos que hacer? Después de esto, ¿qué creen que tienen que hacer? Ver los videos. Y luego empezamos a ver la lógica narrativa de cada uno de estos relatos escogidos de las personas, familiares y colectivos de las comunidades que movilizan para poder ver los ciclos de violencia e injusticia. ¿Qué tiene que contener? Los emergentes psicosociales identificados en el caso.
¿Dónde encontramos qué es una emergencia psicosocial? Web número 2. Revisión y análisis discursiva de su posicionamiento como víctima o sobreviviente. Entonces hay que revisar el discurso de quién, de la víctima o del sobreviviente. Hay que hacer ¿qué? Una reflexión que sea significativa frente a la violencia de la experiencia subjetiva del protagonista. ¿Eso qué quiere decir? ¿De dónde nos vamos a apoyar? Desde la subjetividad. ¿Y ese término dónde lo hicimos? En la etapa número 2. Identificación de sus recursos de afrontamiento. Eso es lo que vamos a empezar a ver en cada uno de los videos. Exposición de los elementos resilientes que dan en el discurso. Identificación de las prácticas simbólicas de resistencia y de memoria. Entonces, son todos los términos que hemos venido usando a lo largo de todo el diplomado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues identificar toda esta estructura. ¿Qué tienen que hacer cada estudiante? Lo que siempre hemos hecho, dar la respuesta en el foro de forma colaborativa y argumentado bajo los textos que están propuestos para el diplomado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada análisis que estamos haciendo también tiene que estar sustentado con teoría. Todo lo que ya hemos venido haciendo desde la etapa número 1. Entonces, tienen que hacerse retroalimentación entre ustedes y claramente la retroalimentación que de este caso el tutor, ¿cierto? Para garantizar la ejecución tenemos hasta 10 días después de la apertura del foro para empezar a desarrollar toda esta parte que nos están solicitando. Profe, ¿y dónde están las fechas? Están en el foro de apertura. Ahí está cada fecha, el límite para que pongan y expongan sus aportes. Y empecemos precisamente a hacer toda la parte de intercambio. Ahora, ¿qué pasa en la actividad colaborativa? Pues nosotros tenemos que hacer un proceso de reflexión y análisis de los relatos y a partir de estos relatos, el grupo de manera colaborativa va a elegir uno de ellos. Era lo que les decía hace un rato. Cada uno va a elegir el relato que desea, empieza a hacer todo su análisis, empieza a hacer todas las preguntas, empieza a generar todo este proceso que hace parte de la forma individual y de manera grupal, pues van a elegir uno. ¿Y qué van a hacer? ¿Y cuál sería ese uno? Pues el que mencionamos arriba. Entonces, van a hacer este proceso de reflexión y empezamos a generar este proceso de intercambio de ideas como grupo, precisamente para poder entregar el documento final. Profe, ¿qué tiene que tener o cuáles serían las preguntas guías que tenemos para esta fase? Pues son todas estas, las que estoy remarcando ahora. Nosotros tenemos que empezar a hacer todas estas preguntas para poder realizar este proceso reflexivo. ¿Cuántas preguntas tenemos que hacer? Tenemos que hacer 3 circulares, 3 reflexivas y 3 estratégicas. ¿Eso con qué fin? Pues de que tengamos un mayor número de preguntas dentro del foro y a su vez las que van a ir dentro del documento. ¿Debe ser justificada cada pregunta? Sí. Tiene que ser una pregunta que me permita responder abiertamente, no que tenga inducción a la respuesta. ¿Eso qué quiere decir? ¿No le parece que lo que estoy diciendo está errado? ¿Hay que respondería? No, no me parece. Entonces, el no ya me permite inducción a la respuesta. Entonces, ahí nos apoyamos mucho en psicometría. Cuando nosotros hacíamos psicometría y empezamos a ver los diferentes tipos de pregunta, pues la idea con esto es que las preguntas sean abiertas, no haya inducción a la respuesta. Ese no le parece ya me está dando inducción a la respuesta y tampoco me formulen preguntas que se respondan de sí o no. Eso serían preguntas dicotómicas, no es lo que se está solicitando. Entonces, tengan en cuenta esos pequeños detalles, ¿bien? Entonces, cada uno pues tiene que aportar 3 preguntas de cada circulares, 3 reflexivas y 3 estratégicas, ¿bien? Para garantizar, ¿qué cosa? Que pues cada uno de ustedes tenga los 15 días a partir de la apertura del foro y como mínimo cada uno tiene que hacer estas preguntas, ¿bien? Que serían 3. Mis sugerencias son 3. En la guía dice 2. Yo sugiero que cada uno haga 3. Por si alguna persona falló o dentro de la reflexión, dentro de la retroalimentación, la pregunta se descarta,
pues ya tengan dentro de su base de preguntas una para reemplazar. ¿Vamos bien? Nosotros tenemos que tener el tipo de pregunta, cómo se va a justificar y demás. Tenemos todo el paso 3, que es el abordaje psicosocial, que tenemos que analizar un caso y sobre ese caso generar una reflexión. ¿Cuál es el caso? Pues el de Carrillo. ¿Y cómo lo vamos a hacer ese proceso de reflexión? Como lo hemos venido haciendo, sustentado en teoría y a su vez dando una postura argumentativa. ¿Vamos bien hasta el momento? Profe, acá hay un conjunto de preguntas. Esas preguntas las tenemos que colocar dentro del documento, serían subtítulos. Hagan subtítulos. Entonces coloquen impactos biopsicosociales, biopsicosocial cultural, que impacto biosocial, ay, Dios mío, perdón, otra vez. Profe, pero hay varias preguntas, listo. Entonces coloquen solamente impacto desde lo biopsicosocial cultural dentro del territorio o dentro del relato X. ¿Mm? Entonces empezamos a colocar estas preguntas, no la pregunta per se, sino empezamos a colocarla como subtítulos dentro de su documento. Recuerden los diferentes niveles de titulación dados por norma SAP. Hasta el momento parece confuso. Intento explicarle lo más lento posible, pero ¿vamos claros? ¿Vamos claros? No serían como tal preguntas, sino lo que se está buscando de la reflexión. Tal cual. O sea, sí son preguntas, pero al momento de colocarlo en el documento, no lo coloquen como preguntas, sino directamente como un subtítulo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Así sería como mucho más sencillo de leer. Profe, pero ¿lo tenemos que hacer con subtítulos o lo podemos hacer todo en un solo párrafo? Yo preferiría que con subtítulos. Eso le permite al lector y frente a lo que veíamos en el CIPAS número 2, que era escritura científica y demás, entre más claro sea todo, mucho más sencillo de entender. ¿Mm? Entonces, acá ya me están diciendo cómo tengo que realizar una estrategia para poder hacer un proceso de intervención. Entonces, el documento que tiene que llevar, el documento no, la estrategia, perdón, ¿qué tiene que llevar? El nombre de la estrategia, una descripción fundamentada ¿en qué? Pues en la teoría, con objetivo general y específico, pues pongo un objetivo a partir de la estrategia que va a, a proponer. Fases y tiempos de cada una. Profe, ¿y cómo hago las fases y cuándo hago el tiempo? Hagan una agenda. Pueden hacer un recuadro, obviamente con norma ZAPA, pero pueden colocar, bueno, la fase 1 va de marzo a junio y es un proceso evaluativo donde vamos a hacer X o Y. De julio hasta septiembre se va a hacer todo el proceso de intervención y de octubre hasta enero se van a revisar si hay cambios significativos dentro de lo propuesto. Por ejemplo, ¿qué acciones van a implementar? Ahí era donde yo les decía, ¿talleres solamente? No, hay que proponer otro tipo de posturas a partir de lo que sea viable. ¿Cuál es el impacto deseado? Pues, ¿qué es lo que quiere transformar dentro de la comunidad? Profe, pues es que nosotros queremos quitar el hambre dentro de las personas que llegan, porque vemos que pues, comer es una necesidad. Bueno, pero entonces, ¿cada cuánto van a hacer la petición de alimentos? No, pues una vez al mes. ¿Ustedes creen que una vez al mes van a conseguir la misma cantidad de alimentos? Muy posiblemente no. Entonces, este plan sería a corto, mediano, largo plazo. A corto, porque es una necesidad inmediata que queremos resolver. ¿Cómo quitar el hambre de forma definitiva dentro del territorio? Ah, bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Generar trabajo, empezar a cultivar en casas, enseñar a hacer hidrocultivos, empezar a realizar intercambios, ¿m? Que eso le permitiría en últimas a la persona, uno, a hacer un poco más, a dignificar sus acciones
y no sentir que es una carga, por ejemplo. Sí es una persona que necesita ayuda y hay que brindar ayuda, pero también es importante brindarle un prepaso para que esta persona logre solucionar su problema. ¿Cómo conseguir dinero? Pues trabajando. ¿Y hay trabajo? No. ¿Qué necesitamos? Crear fuentes de trabajo. ¿Es viable? ¿Qué tanto? ¿Cómo se le puede enseñar a esta persona a emprender? Ah, bueno, entonces podemos generar cursos gratuitos apoyados en la alcaldía que permitan a las personas emprender sobre la construcción de carteras, billeteras de cuero, cosidas a mano, ¿sí? O empezar a sandalias. Hay muchas estrategias, pueden revisar en la literatura. Hay varios programas que le apuntan precisamente a esto. Va muy de la mano con apoyar, pero también dignificar a la persona, permitiéndole trabajar, porque hace parte de los derechos fundamentales de nuestra Constitución colombiana, el derecho al trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a jugar mucho con estos procesos y ahí es donde empezamos a entender por qué hace parte de un marco ético. ¿Vamos claros hasta el momento? Sí, señor. Listo. Nosotros sabemos que esto tiene una duración de 18 días siguiendo la apertura del foro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que básicamente todo me lo están pidiendo para allá y necesitamos ir adelantando. Por eso el CIPAS se está generando el día de hoy la explicación de este paso. Ahora, ¿qué pasa en el paso 4 y en el paso 5? Pues usted tiene que generar todo lo que aparece acá en pantalla. Nosotros tenemos que tener una portada, un título, ¿sí? Tenemos que tener toda la parte de las imágenes que me están solicitando como herramienta de abordaje psicosocial de la violencia, la imagen, perdón. Ejemplo 1, la imagen de la narrativa de la violencia que hace parte del título, toda la parte que es de la portada, que las instrucciones que me están dando, me están pidiendo un resumen, recordemos el resumen en la literatura extra que se les dio para poder generar un resumen. ¿M? Empezamos a ver también toda la parte de la tabla de contenido, los relatos que vamos a empezar a adjuntar dentro de nuestro documento, las preguntas que me están solicitando, las preguntas yo le haría en una tabla, obviamente con norma ZAPA. ¿M? Entonces haría la pregunta y al lado la justificación. Y acá me está pidiendo todo lo que ya sabemos, las conclusiones, los relatos, la nota que nos están proponiendo acá. Se dice, a los 22 días de la apertura del foro, el grupo colaborativo presentará el borrador del documento al final del foro y estar muy atento a las fechas para las revisiones sincrónicas. ¿Qué pasa con esto? Este documento no debe superar ¿cuántas páginas? 45. No tiene que superar las 45 páginas. Profe, pero esto es un montón. ¿Cómo así que 45 páginas? No, no se preocupen. Créanme que cuando empiezan a unir información, les van a sobrar hojas. Se los aseguro. Entonces tengan en cuenta el número de páginas solicitado porque no se va a calificar o no se van a leer documentos que sobrepasen estas 45 páginas. Entonces, todo lo que me está pidiendo acá, pues es todo lo que nosotros ya hemos hablado. Documento de contar, normas APA, tiene que estar bien escrito, tiene que ser muy estricto y riguroso el lenguaje que estamos usando, todo lo que ya hemos hablado dentro de las revisiones sincrónicas. ¿Bien? ¿Y qué evidencia tenemos que tener? Pues toda la que nos aparece acá en el foro, en la pantalla. Y listo, terminamos. ¿Claros hasta el momento? Sí, señor. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? Te- Bueno, señora. Deben ser 45 hojas o pueden ser también menos de 45. Lo ideal sería que tengan entre 40 y 45 páginas. Sugiero que Oh, tengan las 45.
¿Qué pasa? Bueno, entonces era algo que les iba a escribir en un rato, en un mensaje. Yo les estoy acompañando hasta el día de hoy. Entonces, quería informarles que hasta el día de hoy pues voy a ser su tutor y que en caso de necesitar apoyo ya lo debemos hacer directamente con nuestra directora de curso. ¿Bien? O sea que la revisión, no hay revisión sincrónica del borrador. Sí, sí la habría, pero ya con la directora de curso. Ah, ok. Entendí. ¿Listo? Fue un gusto acompañarles y que tengan un gran día. Bueno, muchas gracias por todo, tutor. Igualmente. Hasta luego.